Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde analizaremos y resolveremos un problema de separaciones fluido-fluido acerca de la separación de una mezcla a destilación por el método de Ponchon-Savarit. El problema nos dice, se va a separar una mezcla benceno-tolueno, el cual se alimenta a razón de 100 kmol por hora con una composición de alimentación del 45% de benceno, ingresando como líquido saturado, debiendo obtener una composición en domos del clave ligero del 95% y de fondos de clave pesado del 90%, entendiendo que el clave ligero en este caso es el benceno y el clave pesado sería tolueno. Nos piden determinar reflujo mínimo, número de etapas si se opera con 1.3 de reflujo mínimo y el plato de alimentación. Para esto necesitamos de tres gráficas: la de composición líquido contra la composición en vapor, la de temperatura contra composición líquido y vapor y la gráfica de entalpía contra composición líquido-vapor. Aquí se muestra un ejemplo del método Ponchon-Savarit para el cálculo de las etapas teóricas. Como podemos observar, se trata de la gráfica e entalpía contra composición. También para resolver el problema necesitamos de ecuaciones para interpretar los datos de equilibrio en la mezcla, que son la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado, el ajuste de lambda B y la ecuación de Antoine. En la tabla 1 se muestran los parámetros para el sistema líquido-vapor, que son el punto de ebullición, el Cp para el líquido, el Cp para vapor, el calor latente de vaporización. De esta tabla tomaremos como referencia el punto de ebullición para el benceno. También en la tabla 2 se muestran las constantes de Antoine para el benceno tolueno. Haciendo y desarrollando un programa en Excel que nos va a calcular los puntos de rocío y burbuja para obtener las composiciones contra temperatura, tomando en cuenta como temperatura inicial la composición de ebullición de benceno, que es 80.1 grados centígrados, y como temperatura de límite superior 110.6 grados centígrados, siendo la temperatura de ebullición de tolueno, a una presión del sistema de 101.325 kilopascales. Gracias a esto podemos proponer composiciones en la fase líquido y obtener composiciones en la fase vapor. Esta es la misma gráfica presentada en Excel a una escala aumentada, en donde vemos que los límites de temperatura van desde 80 hasta 110. Esta es la gráfica de composiciones líquido contra composiciones vapor, proponiendo valores de composición en líquido de 0.05 en 0.05 y obteniendo valores para la fase vapor. Esta es la misma gráfica aumentada. Para el desarrollo de nuestra gráfica entalpía contra composición en líquido y vapor, se toman en cuenta las siguientes variables, que son el punto de ebullición para los dos compuestos, sus capacidades caloríficas y el calor latente de vaporización. Esto, al graficarlo, se obtiene la gráfica de entalpía contra composiciones, donde la línea azul representa la entalpía en la fase líquida y la línea naranja representa la entalpía en la fase gaseosa. Aquí mostramos esta misma gráfica y podemos denotar también las composiciones en la parte inferior. Para comenzar la resolución del ejercicio, marcamos las condiciones que se nos dan en el problema. Nos dice que tenemos un 95% de clave ligero en domos y nos dice que tenemos un 90% de clave pesado en fondos, lo que significa que tenemos un 10% de clave ligero en fondos. Las líneas negras representan estos dos valores, el 95 y el 10%, ambos para el clave ligero. Siguiendo con la misma gráfica de entalpía contra composiciones, la alimentación nos dice composición a 45%. A esta composición en líquido leemos la composición vapor
y trazamos dos líneas punteadas, que son las representadas en rojo. Deteniendo estas dos líneas como límites, vamos a trazar una línea recta en diagonal de fondos hasta domos que intercepte los dos puntos de composiciones en fase líquido y en fase vapor, que sería representada con esta línea. Ahora, determinamos el reflujo mínimo para llevar a cabo la destilación. Para esto calculamos la relación de entalpías que hay entre dos intervalos en nuestra gráfica de entalpía contra composición. El primero de ellos es la cantidad de energía entre la entalpía de vaporización y la entalpía del líquido para una composición del punto 95, a la cual llamaremos D. Y el segundo es la energía entre el punto A, que es la intersección de nuestra línea que propusimos, con la entalpía de vaporización, donde A es el punto entre la línea que corta la composición en fondos y domos a punto 95, a la cual llamamos LD. Para obtener el reflujo mínimo es igual a la corriente LD entre D. De nuestro gráfico podemos leer los datos que son 41.160 y 30.949. Obteniendo la relación de estos dos datos nos da como reflujo mínimo 1.32. A partir de esta cantidad de reflujo mínimo obtenemos el reflujo de operación, el cual nos dice el problema que es 1.3 veces el reflujo mínimo. Nos da un total de 1.716. Ahora necesitamos una nueva línea de operación en función del reflujo de operación. Calculamos la D por nuestro reflujo de operación, obteniendo 53.108.48. Y la línea de operación final le sumamos la línea de operación que obtuvimos más la distancia D y nos dan 84.057.48. Trazamos una línea que es representada a nuestra nueva línea de operación desde nuestra composición en domos hacia nuestra composición en fondos. Esta debe de pasar por la línea de alimentación y esta la podemos observar en color dorado. Ahora, para determinar el número de platos teóricos, una composición del 95% en vapor, de acuerdo a la gráfica de composiciones líquido-vapor, corresponde una composición en líquido de punto 90. Trazamos una línea del punto en vapor a nuestro punto en líquido. De la parte de nuestra composición en líquido trazamos una línea recta hacia nuestra línea de alimentación. Esta atravesará nuestra línea de vapor, ahí colocamos un punto. De ahí trazamos de nueva cuenta una línea recta hacia nuestra composición correspondiente en líquido de acuerdo a la gráfica de composiciones. Nuevamente, de nueva cuenta de nuestra composición en líquido, trazamos una línea recta hacia nuestra línea de tendencia. Esta nuevamente cruzará nuestras composiciones en vapor. Aquí colocamos un punto y trazamos una línea correspondiente a la composición en fase líquida de el valor leído en la línea de vapor. Cada uno de los picos que realicemos representa un plato teórico. Esto lo realizaremos hasta nuestro plato número 6, donde esta línea atraviesa hasta que atraviesa nuestra línea de alimentación. A partir de este punto tomaremos como referencia nuestra línea de tendencia a partir de los fondos. Aquí trazaremos una línea desde nuestra composición en líquido hacia vapor. Posteriormente, esta la extenderemos hacia su lectura de composición respecto a la gráfica de composiciones. Después de esto, leeremos su composición en vapor y trazaremos nuevamente una línea. Una vez concluido esto, volvemos a hacer lo mismo que al principio, pero con respecto a nuestros fondos. Alargamos nuestra línea hasta nuestra ubicación en fondos
y esta la vamos a proyectar de nueva cuenta a la nueva composición en líquido, atravesando hasta nuestra composición en vapor. Aquí vamos a leer de nueva cuenta nuestra composición en líquido y trazamos una línea. De aquí esta línea la llevamos de nueva cuenta hasta el fondo y la extendemos hacia nuestra composición en vapor, y así de nueva cuenta hasta cruzar nuestra línea de fondos. Por lo tanto, al representar cada una de nuestros vértices un plato teórico, sabemos que tenemos en realidad 12 platos teóricos. Y para determinar nuestro plato de alimentación, únicamente observamos cuál es el plato que atraviesa nuestra línea de alimentación. Así tenemos que contamos con 12 etapas teóricas y el plato de alimentación es el plato 6. Esto sería todo. Muchas gracias.